da mucho gusto que tenemos a la línea a Kenneth Smith, ya lo sabe, bueno, fue jefe negociador del TEMEC y es un experto, desde luego, en comercio exterior. Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, pues tú dinos con qué empezamos, con los aranceles al cobre, con el medicamento, con las cartitas de Donald Trump, o con que no se está respetando para nada el TEMEC. ¿Cómo ves lo que está pasando? Sí, pues mira, es muy preocupante, ya se está cumpliendo el plazo que todo el mundo temía, de 3 meses, cuando el presidente Trump declaró temerariamente que iba a llegar a acuerdos con una cantidad muy grande de países en 3 meses. Obviamente eso no está sucediendo porque hay razones estructurales por las cuales Estados Unidos no tiene acuerdos ni con China, ni con la Unión Europea, ni con Reino Unido. Ya estamos viendo que es mucho más complicado que simplemente hacer declaraciones mediáticas. Y entonces regresa con esta amenaza a prácticamente todos los socios comerciales a los que les había impuesto los aranceles recíprocos prohibitivos en muchos de esos casos, y que reculó y se los puso al 10%, y ahora ya envió estas cartas a Japón, a Corea, a otros países, amenazando que a partir del 1 de agosto van a subir esos aranceles. Ya hubo un impacto en los mercados. Adicionalmente a eso viene la noticia de que pretende Estados Unidos imponer aranceles al cobre a través de la sección 232 de Seguridad Nacional, que al igual que acero y aluminio, estas investigaciones le pegarían a todos los países, incluidos México y Canadá. Entonces ahí sí hay que empezar a recalibrar un poco la estrategia, porque ¿qué es lo que está sucediendo? No nos quitan estos aranceles de encima, los que ya tenemos, de automotriz, acero de aluminio, los relativos a migración y fentanilo, y ahí vienen nuevos, y no hay ninguna señal de que vayamos a ser excluidos. Si tú ves las cifras, México es el 10º productor mundial de cobre, exportamos más o menos la mitad de lo que producimos en Estados Unidos, pero es más o menos $1,000 millones. Pero Estados Unidos es deficitario, es decir, deficitario más o menos en $5,000 millones en cobre. Requieren estos productos para la industria automotriz, electrónica, construcción, tecnologías de la información. Van a causar un fuerte efecto inflacionario en Estados Unidos y nuevamente es un golpe a la competitividad. Entonces, habrá que ver si de verdad los impone, si no estamos ante una amenaza y que luego se vuelve a echar para atrás el presidente. Pero esto, más lo de farmacéuticos, que también amenaza, que de local podemos también platicar, pues no son buenas noticias en lo general. Sin duda, Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Para nada son buenas noticias, Kenneth, son un conjunto de muy malas noticias para México. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál de todos los escenarios que tenemos enfrente representan el mayor riesgo para México en términos económicos? Ya de por sí el conjunto lo es, pero me imagino que alguno tendrá mayor repercusión, si será el acero o el aluminio, si será el cobre, si será los aranceles a la industria farmacéutica. ¿Por dónde sería el impacto mayor que tú podrías estar anticipando? Sí, muy buenas noches, Marco. Mira, en mi opinión, todos estos aranceles le pegan de alguna manera u otra a todos los sectores productivos en México. Yo te diría que de entrada ya tenemos un grave problema con los aranceles de acero y aluminio, porque son productos que se usan prácticamente en todos los sectores de manufactura y en la construcción. Y entonces ahí ya tenemos un golpe importante hoy en día. Pero también, si vemos la combinación de sectores que están investigando por sección 232, además de farma y cobre que ahorita mencionábamos, están también semiconductores y camiones pesados. Y hay que entender que en estas investigaciones que lleva a cabo el Departamento de Comercio, pues depende qué cantidad de productos, qué tan amplio, aviente en la red para definir qué productos caen dentro de la cadena, por ejemplo, de semiconductores, porque se pueden llevar entre piernas a muchos productos del sector electrónico que afectan al sector automotriz o aeroespacial o computadoras, etcétera. Entonces, ahí habrá que ver cómo vienen estas investigaciones. Si de verdad le pegan estos 7 sectores y nos incluyen, al igual que Canadá, ahí ya te puedo decir que tenemos un grave problema en la región, porque no hay manera en que nosotros sustituyamos de un día para otro de entrada los componentes que vienen de China. Esto toma tiempo y tenemos que desarrollar las capacidades en América del Norte. Y si además nos estamos pegando entre nosotros al interior de América del Norte con Estados Unidos, pegándole a sus principales proveedores, que son México y Canadá, por ejemplo, te doy un ejemplo claro, en camiones pesados y sus componentes, que están también bajo investigación,
pues ahí sí yo creo que puede haber un impacto económico muy fuerte en términos de comercio en nuestra región. Sí, Kenneth, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Kenneth? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, José. Qué gusto saludarte. Oye, sinceramente parecería que México de repente como que sí va a tener un comparativo arancelario distinto a los demás países por tener el TEMEC, pero luego cuando uno empieza a ver todo lo que tiene México en aranceles, el acero y aluminio, el del fentanilo, ahora el del cobre, el del tomate que puede venir, el de todo lo de 232, la sección 232 de Seguridad Nacional, semiconductores, pues no nos están diferenciando tanto. Sí, mira, por un lado, y hay que reconocer que, digamos, el trabajo de negociación y prudencia y no escalar el conflicto comercial con Estados Unidos por parte de la presidenta Sheinbaum, sí ha sido de alguna manera responsable de que tengamos una exclusión parcial. Yo siempre me refiero a esta exclusión como parcial para ciertos productos protegidos por el TEMEC. Eso es un hecho. Canadá también está en la misma canasta, o sea, han obtenido esta exclusión a pesar de haber tomado una posición mucho más rijosa hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que el factor fundamental aquí es la presión al interior de Estados Unidos de sus sectores productivos que han impedido que Trump nos trate igual que a los países, que a otros países, ¿no?, en el resto del mundo. Sin embargo, y es muy cierto lo que dices, cuando se van acumulando estos aranceles, cuando tenemos la amenaza del tomate que se puede colapsar el acuerdo de suspensión también por presiones proteccionistas y estos otros sectores, pues llega un momento en el que sí nos empieza a pegar muy fuerte, independientemente de que estemos en una posición competitiva a lo mejor más favorable que otros países del mundo. Pero ¿qué es lo que puede suceder? Si Estados Unidos cierra acuerdos en efecto con Vietnam, con China, con la Unión Europea, con Reino Unido y les empieza a bajar los aranceles, y por otro lado a nosotros nos mantiene los aranceles existentes y nos añade aranceles por esta sección 232, ahí empezamos a perder esa ventaja comparativa. Lo que debe tratar de hacer México, que yo sé que lo están intentando hacer, es en estas negociaciones tener un paquete completo de exclusión para el TEMEC, es decir, que ni por sección 232 ni por los aranceles de IEPA, los que afectan a migración y fentanilo, nos pongan aranceles a los productos que cumplan con la regla de origen del TEMEC. Si no tenemos eso y nos tratan igual que al resto del mundo, mi pregunta es, pon tú que cerremos el acuerdo de acero y aluminio como se viene señalando desde hace un mes, pon tú que cerremos eso, pero que aceptemos cupos, es decir, comercio administrado. ¿Qué significa eso cuando en 8 meses nos sentemos con Estados Unidos a hablar del futuro del TEMEC? ¿Nos va acaso a decir Estados Unidos, ustedes ya aceptaron comercio administrado en acero, por lo tanto quiero que lo acepten en todos los demás productos? O sea, son preguntas muy difíciles que lo que decida ahorita el gobierno de México aceptar y conceder en la negociación arancelaria puede afectar directamente al tipo de negociación sobre el TEMEC que vamos a tener en 6 u 8 meses. Oye, y sobre lo de las plantas, el requisito de plantas para la industria farmacéutica que México está anunciando y que está criticando a Felipe Calderón porque en 2008 lo eliminó. Nos decía ahorita Larry Rubin de la MIF que lo eliminó Calderón porque no tuvo una orden judicial porque violaba el TEMEC y que este requisito de planta que pretenden poner Donald Trump y que pretenden poner Claudia Sheinbaum violaría el TEMEC, así de grave es. Es que mira, obviamente el diablo está en los detalles y depende cómo se implemente cualquier requisito de esta naturaleza, pero sí, a mí me tocó, estando en el gobierno durante muchos años, batallar con el tema regulatorio, porque una cosa es que tú tengas acceso libre de arancel y otra cosa es que a nivel de la regulación se establezcan una serie de trabas, de barreras técnicas que te impidan de verdad entrar al mercado porque te incrementa los costos de una manera excesiva. Y el tema de requisito de planta fue algo que se solucionó después de muchas negociaciones justamente para no establecer barreras técnicas al comercio. Entonces esperemos que en el análisis que se esté haciendo, por lo menos en el gobierno de México, se tome esto en cuenta. Y bueno, en Estados Unidos ya vimos que con la mano en la cintura están violando todos sus compromisos internacionales, pero además en detrimento de sus propios intereses, porque al final de cuentas todo esto afecta a un país, Estados Unidos, por ejemplo, en medicamentos, que es el principal importador del mundo, con más de 217 mil millones de dólares de importaciones. O sea, necesita estos ingredientes activos, estos productos farmacéuticos para el bienestar de su población y es uno de los principales productores también. Entonces, todo esto le genera enormes obstáculos y si a los aranceles le añades obstáculos regulatorios, pues sí puedes lastimar al sector de una manera muy importante. Pues sí, eso es lo que pues parece que no se entiende allá en Estados Unidos. Kenneth, insistiría un poco en el tema
de este requisito de planta, Kenneth, ¿sí sería violatorio del acuerdo comercial? ¿Sí afectaría nuestra relación como si hiciera falta que hubiera un punto adicional en esta materia? Mira, puede serlo en el sentido de añadir una serie, digamos, de requisitos más allá de, digamos, de lo que está establecido en el acuerdo sobre barreras técnicas al comercio. Se tiene un anexo sectorial en materia de farmacéuticos en el TEMEC. Lo que se trató de hacer en el tratado es justamente buscar una homologación de la regulación en los 3 países para que, además de tener la ventaja de que puedes comerciar libre de arancel, tengas un mecanismo, si no bien armonizado, en que los 3 países tengan exactamente la misma regulación, por lo menos que la regulación en los 3 países sea similar, se reconozcan los procesos en cada país y no añadas obstáculos técnicos que te impidan un acceso efectivo al mercado. Eso se buscó en el TEMEC, y entonces cuando tú le añades requisitos adicionales de esta naturaleza, dependiendo nuevamente de cómo queden redactados, ya sea en decretos o leyes secundarias, sí podrías estar violando el acuerdo. Habría que verlo con lupa. Habrá que verlo con lupa. Pues de verdad que siempre es muy grato platicar contigo, Kenneth, porque nos das mucha orientación. Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC, gracias. Gracias. Les agradezco muchísimo y como siempre estoy a sus órdenes. Gracias. Vamos a un corte comercial.